la Ale Chandía, que es la siguiente Sí, presentadora, y en ese sentido, Ale, ¿estáis por ahí? Ale, micrófono para la Sí, Ale. aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí Hola. estoy. Oye, ¿puedes Hola, hola, compartir tu hola. pantalla? Mientras. Déjame ver. ahí salió. Grande Ale, ¿ah? Grande Ale. Pero, Eli, vamos respondiendo por escrito a las preguntas en cuestión. Ya, ¿Ya? perfecto. Yo voy a estar con alguna y tú tírate con otra y las respondemos. Ya, vale. Pero mientras, tengo que darle el paso a otra mujer notable que es Alejandra Chandía. Alejandra Chandía, ella es psicóloga, primera profesional no médico que presenta, y ella yo la conocí trabajando en el centro de cáncer de la Católica, cuando ella trabajaba ahí, yo era becado de onco, y ella se dedica así con onco, hace unas diapositivas muy lindas, pero además tiene especialización en lo que es trauma y mucha experiencia en lo que tiene que ver con pacientes oncológicos. Así que, sin mucho más preámbulo y agradeciéndole su disposición, Ale, por favor, el escenario es suyo. ¿Ya? Muchas gracias, José, y un besito a la Eli que estaba por ahí. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación y por el interés de estar en el curso de hoy. Y de lo que vamos a hablar es un poco de la psicooncología, de nuestro rol como profesionales en el apoyo a los pacientes. Y entonces, para empezar, un ejercicio que yo suelo hacer cuando me toca hacer cursos con alumnos, etcétera, es el poner esta imagen en la clase y les pregunto, como, bueno, ¿qué palabras se les suelen venir a la mente cuando la ven? Porque finalmente la idea o la imagen que tengamos de la enfermedad tiene mucho que ver con el desde dónde estemos parados. Si estamos parados como profesionales o más desde población en general. Y ahí las respuestas suelen ser estas: ¿qué es lo que dicen las personas de la enfermedad? Sufrimiento, cambio, esperanza, tristeza, dolor, soledad, un proceso largo, muerte, vulnerabilidad final, dolor, enfermedad, tolerancia, tratamiento, terrible, miedo, caída del pelo, muerte, dolor, agonía, desesperanza, sobrevivir con susto, despedida. Y a mí me parece interesante porque nos da una idea de cuál es, porque cuando el paciente llega a la consulta, no solo llega con un dolor, sino que llega con todo esto en la cabeza. Y es muy curioso ver cómo cuando hago este ejercicio un poco desde profesionales que no están metidos en el área, estas suelen ser las palabras. Hay algunas como esperanza, no sé, a veces como acercamiento que están, pero la mayoría tienen que ver más con el sufrimiento, con el pasarlo mal. Y sin embargo, cuando las personas empiezan a tener un poco más de conocimiento sobre la enfermedad, esta visión puede cambiar y uno puede ver mejoras, acercamientos, sentido de vida, y es lo que iremos viendo un poco. De lo que vamos a hablar ahora tiene que ver más con la cara humana del cáncer. Hasta ahora han visto muchísimo sobre la enfermedad, sobre cómo se genera, cómo funciona el sistema de salud, pero a mí de lo que me gustaría hablar ahora tiene que ver con no tanto de la enfermedad, de los tumores en sí, sino más bien de la persona, del humano que padece la enfermedad. Y en este contexto, yo no sé si ustedes la conocen a ella es Jennifer Merendiano, Merendiano, nunca me acuerdo muy bien, siempre me confundo, y ella se hizo conocida porque su marido, Angelo Merendiano, es fotógrafo y él hizo un proceso fotográfico de todo el proceso de enfermedad de su esposa, que es lo que me gustaría compartir con ustedes ahora. Bueno, ellos son Angelo y Jennifer, se conocieron el año 2005, él era fotógrafo, no sé, pues, se definían como una pareja muy divertida, lo pasaban muy bien, él le propone matrimonio, al cabo de 2 años se casan, se van a vivir a Nueva York, ahí ellos tenían ganas de formar una familia,
Y entonces esto nos muestra un poco cómo, yo creo que estas fotos están ellos ahí, pero podríamos ser cualquiera de nosotros en el fondo. Con sueños, con ilusiones, con una idea de futuro, con planes. Y sin embargo, al poco tiempo de estar casados, a los 5 meses de haberse casado, aparece el diagnóstico. A ella la diagnostican de cáncer de mama, y a partir de ahí empieza todo un proceso que tiene que ver con las quimioterapias, con el cambio de imagen, con la caída del pelo, que tiene que ver con empezar a vivir en un proceso de adaptación constante, como iremos viendo luego, que se hace difícil. Esta sería la fase del diagnóstico, los primeros días, y poco a poco vamos viendo cómo, bueno, ella pasa a la enfermedad del diagnóstico al tratamiento, cómo uno ve el cambio de imagen, el cambio de vida, cómo, bueno, se ve ahí en la tercera foto, sin pelo, se le ven los catéteres, como una foto en la playa, pero uno empieza de a poco, que a mí lo que me parece interesante de este reportaje que él hace, de este testimonio más bien, de cómo la enfermedad empieza a tener un impacto en la vida de la persona. Aquí ya tenemos la fase de progresión de la enfermedad, empezamos a ver mayor deterioro, la cara de ella es completamente distinta a las primeras imágenes, más delgada, dolor, el pasarlo mal. Yo creo que refleja bastante de lo que veíamos en las primeras imágenes respecto a esta nube de palabras que dicen las personas que asocian a la enfermedad. Y ya llegamos un poco más a la fase de proceso de final de vida. Este acompañamiento, cuando ya necesitan la hospitalización domiciliaria, necesita apoyo de oxígeno, cómo lidiar con las compañías de la familia, con los problemas más que problemas, las cuestiones más espirituales, más trascendentales, el acomodar la casa, las despedidas, hasta el fallecimiento. Ella fallece el año 2011, 6 años después de haberse conocido con Angelo. Les hago esta presentación, como les decía, porque cuando uno recibe a un paciente en la consulta, uno suele encontrarse con un problema muy concreto, que es un problema de salud, pero sin embargo, yo creo que, no sé si todos, pero diría que la mayoría hemos tenido a alguien cercano o conocemos a alguien que haya pasado por el proceso de enfermedad. Seguramente algunas de estas imágenes nos resultaron familiares, y entonces el tema es cómo hacemos nosotros para apoyar en esto que tiene que ver con el impacto de la enfermedad, del tratamiento y con lo que significa en términos de cambio de vida. Para mí estas dos personas son dos personas que han sido fundamentales. La primera es Jimmy Holland, ella es una de las fundadoras de la psico-oncología, ella armó el programa de salud mental del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, que fue el primer centro oncológico, y fue fundamental todo lo que hizo en términos de formación y también de investigación desde el impacto de la enfermedad en términos de salud mental. Y una de sus frases dice que uno de los desafíos más grandes de la vida es que la propia vida esté amenazada. Y como veremos más adelante, algo que ocurre con el cáncer, a diferencia de otro tipo de enfermedades, tiene que ver con lo que se llama la muerte psicológica. Que es ese momento, es como todos sabemos que algún día nos vamos a morir. Algún día, sí, eso nos va a pasar a todos. Pero no es lo mismo saber que un día eso va a llegar, a cuando efectivamente ese día llega y nos encontramos con la situación de decir, que no es que sea algún día, sino que es algo que puede pasar y que puede pasar ahora. Bueno, y eso es algo que es muy importante considerarlo, porque el enfrentamiento de la enfermedad y todo el impacto emocional que viene tiene mucho que ver con esto. No es lo mismo tener cáncer que tener una apendicitis. Yo sé que es algo agudo, pero la gente, no sé, nunca conoció a nadie que se muera de apendicitis, por lo grave que puede ser pasar por una cirugía. Entonces esta percepción de que la vida está amenazada, y además de una manera constante, como veremos más adelante, es importante. Y por otra parte, la segunda foto que aparece es la de Eric Kassel. Él es un médico
que ha trabajado mucho en términos de bioética, él es norteamericano, de Estados Unidos. Tuve la suerte de conocerlo en una charla en Barcelona, y para mí esta frase me parece que es fundamental, y es uno de los leitmotiv en mi práctica profesional, y que dice: los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Y una vez más lo que él plantea es esto de que cuando yo estoy en mi consulta, lo que llega no es un hígado enfermo, no es un pulmón enfermo, sino que es una persona con una historia, con una biografía, con una idea de lo que es la enfermedad, con miedos. Y él habla muchísimo del sufrimiento, tiene un artículo muy, muy bonito que yo creo que debería ser de lectura obligatoria, y que además deberíamos leerlo cada, no sé, una vez al año por lo menos, como para que nos recuerde esto, que él habló sobre la naturaleza del sufrimiento y los fines de la medicina, y de cómo cuando no podemos curar, cómo es importante acompañar y aliviar este sufrimiento. Y cómo muchas veces un profesional que técnicamente puede ser muy bueno, si no tiene conocimiento sobre la naturaleza del sufrimiento, cómo ocurre, una intervención médica puede ser muy buena técnicamente, pero puede generar sufrimiento y terminar siendo iatrogénica. Entonces esto es, para mí, ellos son dos figuras fundamentales, tienen muchos textos importantísimos. El de Jimmy Holland se llama La cara humana del cáncer, y recomendadísimo. Aquí la idea es un poco como transmitir que nosotros en nuestra historia de vida vamos teniendo una serie de hitos que cumplir. O sea, el primer hito es quizás empezar a caminar, el colegio, salir del colegio, otro hito es la universidad, buscar el primer trabajo, casarnos. Entonces hay ciertas instancias que se van marcando por estos hitos que en principio tenemos que cumplir. Sin embargo, cuando llega un diagnóstico de cáncer, esta continuidad en nuestra línea de vida se ve interrumpida, y hay claramente un antes y un después. Y un después en el que hay un montón de dudas en lo que todos nosotros veíamos que era certero, todas nuestras creencias sobre cómo funciona el mundo, que son cosas que se han ido formando a lo largo de nuestro desarrollo. La mayoría en general tenemos la idea de que el mundo funciona de una manera particular, que el mundo es justo, que es seguro, que es algo que se ha venido un poco a romper con la pandemia, respecto a que nosotros sabíamos cómo funcionaban las cosas y de repente nos encontramos con algo que nos vino a tambalear, y que además nos genera mucha incertidumbre en cómo siguen las cosas. Bueno, esto es algo que ocurre con el diagnóstico de cáncer. Hay un antes y un después, por lo abrupto que llega, y como a partir de entonces las cosas van de una manera acelerada, y eso, pues con mucha incertidumbre de cuál va a ser el resultado. Y en este contexto, un poco el rol que tenemos nosotros desde la psicooncología es ayudar a cada uno de los pacientes a encontrar el mejor modo de hacer frente a la enfermedad. No hay una manera única de hacerle frente, sino que a partir de ahí es cuáles son las cosas que a cada paciente y a cada familia van a serle más útiles para mantenerse estable en este, como digo, porque no es una enfermedad, sino que es un proceso, como iremos viendo luego, en el que van ocurriendo una serie de situaciones que es importante ir enfrentando, y cada una por separado. Pilar Barreto habla del impacto de la enfermedad oncológica. Dice por qué es tal, y bueno, lo primero es que atenta directamente contra la propia supervivencia. Como lo decíamos, es una enfermedad que sabemos que puede llevar a generar la muerte, no como, no sé, la diabetes es una enfermedad complicada, que genera muchos cambios. Sin embargo, yo sé que puedo vivir tranquila y que si me cuido, puedo salir adelante. Lo mismo con el VIH. El VIH cambió. Las primeras veces, en sus inicios, era una enfermedad muy, muy compleja, pero hoy día la gente sabe que si se cuida, que sigue las indicaciones médicas, que tiene una evolución favorable, y efectivamente saber que la supervivencia se alarga un montón, que es algo que no ocurre con el cáncer. La etiqueta de la enfermedad supone connotaciones de mucho sufrimiento, y ahí los medios tienen mucho, mucho que ver.
todo este discurso de la batalla contra la enfermedad. Hoy día mismo en la mañana, mientras me preparaba y tenía puesta la tele, apareció la noticia de que falleció Patricio Fresh, muy conocido porque él era la voz en off del matinal El Buenos Días a Todos, y el comentario que hacía la periodista decía, estuvo en una larga batalla contra el cáncer y no logró vencerla. Y a mí cada vez que escucho esto, es como esto de que hay perdedores, en las batallas uno siempre lo pasa mal, y cuando estoy en una batalla que finalmente es algo con que me pasa a mí, siempre pierdo. Entonces esa mirada es una mirada que ha hecho muchísimo daño. Hay mucho estigma, mucho desconocimiento, entonces eso dificulta, por supuesto, que uno pueda tener una idea quizás más conciliadora de la enfermedad. El padecimiento puede suponer mutilación para el sujeto. Tenemos muy claro, bueno, respecto al cáncer de mama, como efectivamente con las mastectomías hay una mutilación, pero hay otro tipo de cánceres que también son muy violentas desde la mutilación, como puede ser el cáncer de colon con las ostomías, o como puede ser todo lo que tiene que ver con el cáncer de cabeza y cuello, que son también enfermedades de un impacto físico muy importante, en ocasiones el cáncer de piel, y si no hay mutilación también el impacto físico es tremendo. O sea, no es lo mismo cortarme el pelo porque me lo quiero cortar, porque me quise cortar el pelo y probar cómo me queda el pelo corto, que tener que cortármelo. Y muchas veces los pacientes, claro, escuchan como, uy, que te ves bonita, ya, pero es que yo no quería tener el pelo corto. Entonces está el cambio de imagen, el efecto de los fármacos que a veces pueden, de los corticoides, la caída del pelo o la caquexia. Entonces, de verdad, el impacto a nivel de imagen también es importante. Porque además, si yo tengo diabetes y salgo a la calle, o VIH y salgo a la calle, la gente puede no tener ni idea que yo estoy enferma. Sin embargo, con el cáncer, claro, ocurre muchísimo, a no ser que alguien se ponga una peluca, pero el efecto es casi imposible que los otros no se den cuenta. Por otra parte, tiene un curso y un pronóstico que normalmente son inciertos. Como les decía, con el caso del VIH, uno sabe que es una enfermedad muy compleja, pero que si uno sigue las indicaciones, las cosas evolucionan bien. Sin embargo, en oncología ocurre que muchas veces pacientes que tienen un buen pronóstico, que siguen todas las indicaciones, las cosas se complican, ¿escucha? Y no responden como uno piensa que deberían responder, entonces desde ahí nada es seguro. Y también hay pacientes, que es la información que muchas veces se desconoce, que tenían muy mal pronóstico. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos en el Centro del Cáncer en mi experiencia, sobre todo desde el contexto de las leucemias, que de verdad los habían mandado a su casa en cuidados paliativos, y sin embargo, que después de un trasplante podían salir adelante, al menos por un tiempo. O sea, conozco pacientes que aún están estables y que como tenían todo muy torcido y de repente las cosas, mira, se organizaron y pudieron ir mucho mejor de lo que uno habría pensado. También que los tratamientos son aversivos, con efectos laterales, y además tiene una disonancia en los esquemas habituales de enfermedad. Esto quiere decir que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a empezar a tener molestias cuando ya, porque ya, si me duele la espalda, yo me aguanto el dolor de espalda cuando voy al médico, cuando el dolor de espalda ya no lo aguanto. En ese momento es cuando solemos ir al médico, cuando ya estoy clavada con la espalda, y a partir de ahí sigo un tratamiento, y con el tratamiento uno tiende a mejorar. La amigdalitis, me duele un poco la garganta, chuta, ya me siento horrible, garganta inflamada, irritada, las amígdalas gigantes, me tomo los antibióticos, puede ser que sufra un poco la guata, pero sé que con el tiempo me voy a sentir mejor. Sin embargo, con los tratamientos oncológicos ocurre mucho que yo no me sentía mal, porque cuando uno se siente mal, las enfermedades suelen ir muy avanzadas, pero hay muchos casos que son hallazgos, o a propósito del tamizaje,
que uno dice, es que en realidad yo no tenía ningún malestar, soy una persona sana, me cuido, deportista, que me encontraba bien y me dicen que tengo algo, y a partir de que empiezo a hacerme el tratamiento, es que empiezo a sentirme mal. Y eso a la gente le cuesta muchísimo, porque las cosas pueden ir muy bien en términos de tratamiento, de evolución de enfermedad y de respuesta, sin embargo, puedo sentirme muy, muy mal. Y pasa muchísimo en la consulta que en los días posteriores a la quimio, cuando se sienten peor, de verdad hay gente que dice, es que yo si sé que esto es así, no me lo quiero volver a hacer. Menos mal que pasan 21 días, a veces entre los ciclos, y esto permite que la gente se recupere, y a partir de ahí, mira, qué sano es nuestro cuerpo, que recordamos lo mal que lo pasamos, pero no volvemos a sentir el dolor desde el recuerdo, y eso permite que la gente siga los tratamientos, pero también pasándolo muy mal. Entonces esto también es algo que nos resulta desconocido y que por supuesto que impacta. Son tratamientos que interrumpen la vida cotidiana del sujeto. Vuelvo al ejemplo del VIH o de la diabetes. Yo voy, como mucho, voy a buscar mis fármacos. Con la diabetes me cuido un poco más, un poco menos, pero puedo tener una vida, entre comillas, normal. Sin embargo, con el cáncer es increíble cómo uno escucha testimonios de gente que un día fue al médico, no sé, salir del trabajo y decir, bueno, chao compañero, me toca ir al médico, y ese día les diagnosticaron cáncer y nunca más volvieron al trabajo, al menos, no sé, durante un año. Entonces es como que uno tiene una vida, un día a día, y de repente, no sé, lo que les decía, se produce un impacto, un parar, un choque tan brusco en la vida que uno tenía, y a partir de allí, la imagen que yo tengo un poco son estas winchas del aeropuerto, en las que te transportan, y que yo me quedo parada, pero la wincha avanza igual. Y entonces, chuta, toda la vida que uno tenía cambia, no sé, las actividades físicas, las reuniones, lo cotidiano cambia completamente, y entonces no solo pasa que tengo una enfermedad que amenaza mi supervivencia, que me empiezo a sentir mal por los tratamientos, que sé que son difíciles, que además uno tiene la idea de la quimioterapia como si fuera solo un tratamiento, entonces además la mayoría de la gente le tiene mucho miedo a la quimioterapia, cuando sin saber que son una serie de combinaciones de fármacos distintos específicos a cada caso, y además con la incertidumbre de lo que viene. Y por otra parte, además, hay una serie de cambios de hábitos. Entonces, ocurre mucho también que hay gente que tiene muchas ganas de hacer cosas en términos de iniciativa, y entonces, no sé, si antes me levantaba, no sé, estoy pensando en los hábitos, con los tratamientos me levantaba temprano, me siento mal, me empiezo a levantar más tarde, pueden haber desregulaciones de sueño, hay gente que le recomiendan cambiar la alimentación o que tienen que cambiar la alimentación, y hay gente además que busca apoyo en lo complementario o en lo alternativo, que no es igual, y a partir de allí cambios en la alimentación, en la actividad física, y que se hacen muy difícil. Entonces todo esto yo creo que nos ayuda un poco a dimensionar, como decía una vez más, que cuando llega la persona a la consulta, ya decíamos, no llega el hígado, no llega el riñón, sino que llega alguien con un montón de miedos, de preguntas, de incertidumbre, de experiencias previas respecto a la enfermedad que también influyen, pero de ahí en adelante, todo lo que viene también es un camino muy desconocido, de muchas variables que no controlo y que uno ni imagina. En cuanto a las reacciones emocionales a la enfermedad, la forma en que el cáncer afecta a cada persona es diferente, todos pueden tener reacciones distintas, entonces, no sé, hay quien reacciona desde el miedo, hay quien a lo mejor va a estar callado unos días, hay quien se enoja, hay quien lo puede resignificar y depende de la experiencia, quizás no verlo tan mal. Entonces, las reacciones, como decía, son distintas, únicas, como únicos somos cada uno de nosotros. Sin embargo, los sentimientos y las emociones sí que suelen ser comunes. Y ahí hay un conjunto que tienen que ver con la tristeza, el miedo, muchas veces la culpa, la angustia. Esto sí que suele ser común.
Nadie está preparado para recibir el diagnóstico, así yo sepa que tengo un bulto y que es muy probable, no es lo mismo a que me digan como si efectivamente esto es. Entonces, hay un shock emocional que nos deja un poco como en el, no sé, pues como yo pienso en las primeras momentos luego de un terremoto o de un temblor fuerte, que uno dice como, chuta, ¿qué pasó aquí? Esto fue terremoto en algún lado, mientras uno está allí, como mucho puedo pensar en abrir la puerta y en cortar el gas, entonces uno está como ahí medio desorientado hasta que a poco dice, ya, a ver, esto pasó, estamos todos bien, pero primero hay un aturdimiento, entonces esto también es importante saberlo, porque cuando nos enfrentamos frente al otro y nos toca decirle lo que ocurre, a partir de allí es normal que haya un tiempo que puede ser más largo, más corto, de desorientación en que de verdad la cabeza se queda en blanco. Hay una película que tiene una imagen, una escena que lo grafica, yo creo que maravillosamente. Si tienen la oportunidad de verla, la pueden buscar en YouTube. La película se llama 50-50. Y entonces hay una escena que creo que es al inicio, en la que el personaje principal va al médico y le empieza a soltar, bueno, un poco como todo el rollo de lo que le pasa, los exámenes, y en el momento en que le dice cáncer, muestran como el personaje, se escucha, la imagen del médico pasa a ser una imagen borrosa, y siempre pienso como, no sé, los que tienen un poco mi edad, que veíamos Snoopy cuando pequeños y que la profesora hablaba como cuá, 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 cuá. Es lo mismo, y es increíble como los pacientes, muchos pacientes lo refieren igual, dejaron de escuchar, salieron de allí, y como que de repente es como, chuta, me vuelvo a enchufar, pero hubo toda una parte del discurso que el médico que me estaba diciendo en ese momento que no fui capaz de escuchar, de prestar atención, de retener. Y por otro lado, como les decía antes, nosotros en el contexto de la enfermedad hablamos de un proceso de enfermedad. No es lo mismo tener que afrontar el diagnóstico y decir, chuta, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pedir al oncólogo las distintas opiniones. Muchas veces no alcanzo a asimilar lo que me acaban de decir y hay que entrar a pabellón a hacer una cirugía. No alcanzo a recuperarme de la cirugía que fue repentina, abrupta, insisto, muchas veces sin sentirme mal. Y resulta que me encuentro teniendo que empezar un tratamiento sin haberme recuperado física ni emocionalmente, y es así entonces como uno entra en este proceso en el que hay que enfrentar mucho sufrimiento emocional, solucionar problemas relacionados con la enfermedad, la ISAPRE, todo lo que nos contaba la Isa respecto la Eli, respecto a cómo funcionan los sistemas de salud, que si el GES, o sea, como a partir de ahí, la organización familiar, los cambios de roles en la familia, los cambios de vida, si yo estaba en un plan de, no sé, en casarme, cómo todo se pospone, se congela, bueno, entonces a partir de ahí es un proceso constante de adaptación. Un grupo de profesionales del área de la salud mental, son psicólogos españoles, hablan de este modelo explicativo del sufrimiento. Está Pilar Arranz, Javier Barbero, Pilar Barreto y Ramón Vallés, han trabajado muchísimo en el tema. En España hay un grupo muy importante trabajando en el área de la oncología y los cuidados paliativos, que tienen la ventaja de ser una población, una cultura más o menos similar a la nuestra y que además está en español, así que desde ahí la cercanía. Y ellos hablan de cómo pueden ocurrir una serie de alteraciones somáticas, como pueden ser el dolor, la disnea, el insomnio, etcétera. Y también a la vez hay una serie de alteraciones psicológicas, como pueden ser no sé, el malestar emocional, el miedo, los problemas de concentración, la tristeza, y cómo ellas pueden generar una amenaza en la persona. Si esta amenaza va acompañada de la impotencia, en el fondo es no tengo recursos para hacerle frente, es que se genera el sufrimiento. Si yo tengo que pasar un examen y tengo todo el material para estudiar, puede ser una amenaza
pero al mismo tiempo tengo recursos para hacer frente, entonces lo que ocurre es un desafío, más que algo que me genere malestar. Sin embargo, si resulta que me dicen mañana tenemos prueba sorpresa y de unos contenidos que yo no tengo porque estuve enferma, es allí cuando se genera el sufrimiento. Entonces, en el contexto de la enfermedad, del sufrimiento, cuando tenemos, como les decía, alteraciones somáticas o alteraciones psicológicas frente a las que mis recursos personales o los que tengo, no sé, tengo unos remedios que me tomo y no dan respuesta, entonces se genera la impotencia, es que da lugar al sufrimiento. Este sufrimiento al mismo tiempo está modulado por nuestro estado de ánimo, que puede ser triste, irritable, y entonces lo que ellos plantean es que estas alteraciones influyen o dan lugar al sufrimiento, y este sufrimiento puede al mismo tiempo retroalimentar y hacer que estas alteraciones sean aún más grandes. Entonces, por ejemplo, un dolor mal controlado, o puede ser mal controlado porque mucha gente no sigue las indicaciones en términos de, ay, si me siento bien, ¿para qué me tomo el remedio? No quiero estar medicado, mejor espero, me lo tomo cuando me siento mal, pero claro, en esas ventanas en que se me acaba el fármaco anterior hasta que me tomo el próximo y me hace efecto, eso puede generar mayor dolor y esa sensación de no control del dolor puede hacer finalmente que el dolor sea una percepción de dolor aún mayor. Y lo mismo con las alteraciones psicológicas, o puede ser, porque además están relacionadas, que este dolor me asuste porque creo que no va a estar controlado y que puede ser aún más grande, entonces finalmente si no intervenimos en ello, es un círculo que se potencia. Porque lo que ocurre es que si el dolor es más grande, que siento que tengo una sensación de falta de control, ¿qué es lo que hace? Aumentar una vez más la percepción de sufrimiento. Y este sistema, que se ajusta muy bien al caso del paciente, también puede ocurrir con la familia, en cuanto si la familia se encuentra mal y no tiene el apoyo de los equipos, también puede ser que aplique, y también puede ocurrir con los profesionales, en cuanto si tenemos problemas de relaciones con la familia o problemas en cuanto del manejo del paciente que nos cuestan estas relaciones más difíciles, finalmente son pacientes que nos pueden generar sufrimiento en cuanto tenemos una amenaza, porque es una situación difícil, pero también nos genera impotencia no poder obtener los resultados que tenemos. Entonces este es un modelo que, como bien digo, se puede aplicar tanto a los pacientes como a las familias y también a los profesionales que atienden a este tipo de pacientes. Y además, entonces son sistemas que van interrelacionados porque lo que le pasa a la familia afecta al paciente y también nos afecta a nosotros si tenemos familias difíciles que afectan al paciente. Entonces, desde allí es que es muy importante tener muy claro cómo funciona. Bueno, el sufrimiento es importante porque es un factor de riesgo para problemas emocionales, y entonces en cuanto a las dificultades de adaptación, es importante tener presente que el malestar emocional siempre está presente en el contexto oncológico y que hace referencia a una reacción normal a una situación anormal. Entonces, basalmente hay un nivel de malestar emocional que va desde la reacción normal hasta el problema, como veremos más adelante, como más de trastorno psicológico. Entonces, en este continuo pueden aparecer los trastornos de adaptación, y aquí estamos haciendo referencia a comportamientos mucho más extremos que los previstos o que se mantienen en el tiempo. Entonces, por ejemplo, es normal que ante un diagnóstico la persona llore, y aquí no hay ninguna señal de impacto, ni hay que llamar al psicólogo, lo normal es eso. Distinto es que al cabo del tiempo la señora se me desborda a propósito de nada, o que esté mucho más tiempo llorando, lábil. Y aquí algo en lo que yo converso mucho con los pacientes a esta idea de adaptación,
es que ahora que está tan de moda esto de, bueno, ahora menos con la pandemia, pero cuando lo estaba, el hacer deporte en las plazas, yo no sé si ustedes conocen que hay una suerte de plataforma que tiene como una media pelota arriba, y entonces uno lo que hace es pararse arriba y hacer equilibrio. Bueno, el proceso de enfermedad o el estar adaptado tiene que ver como en estar haciendo equilibrio todo el tiempo. Entonces, cuando las personas se encuentran, entre comillas, bien o tranquilas, tenemos que tener muy claro que es algo, un bienestar muy frágil, porque la persona no está en tierra firme, sino que está en una suerte de plataforma que en cualquier minuto pasa algo, o me desconcentré, o me dieron un empujoncito y me fui a piso, y puedo tener un muy mal golpe. Entonces, desde allí es que tenemos que tener claro cómo ayudar a las personas y entender que están allí en este equilibrio, como decía, que es muy frágil. ¿Cómo podemos saber cuál es el límite entre el malestar emocional normal y el trastorno adaptativo? Tiene que ver principalmente con la afectación de la funcionalidad. Cuando empiezan a tener problemas relacionales, y empieza a afectar la relación con la familia, con los amigos, no puedo trabajar, y aquí muchas veces los problemas de insomnio, entonces empiezo a dormir, estoy más irritable, entonces cuando se empiezan a complejizar y ya la persona empieza eso, como a no funcionar, es un buen indicador de si la persona necesita más apoyo o no. Y algunos indicadores de necesidad de apoyo a nivel emocional son el ánimo depresivo, que no es lo mismo que estar triste. El ánimo depresivo tiene que ver con esta cierta apatía, con este desencanto, como soy incapaz de disfrutar, con la desesperanza y este no creer que las cosas puedan ir bien, entonces puede haber una suerte de abandono, con la impotencia, el sentir que da lo mismo lo que yo haga, que no hay nada que me funcione, y también cuando hay sentimientos de culpa muy constantes o exacerbados. La gente que está en esta cosa constante de yo tendría que haber hecho, y qué me pasó, y por qué fumé, necesitamos ayudar porque pueden hacer que dificulten un buen afrontamiento. Desde lo cognitivo también es importante la pérdida de memoria, es algo que puede ocurrir con los fármacos, y no es que sea nada malo la pérdida de memoria, el problema es que el desconocimiento de que puede ser algo que ocurra les genera mucha ansiedad. Entonces muchas veces se sienten muy mal porque no saben dónde dejan las cosas, porque se les olvida la hora, entonces se empiezan a sentir mal porque se asustan. Y entonces desde ahí, claro, con más miedo, más afectado lo emocional, entonces desde ahí que puede ser importante tener apoyo para que puedan hacer ejercicios de estimulación cognitiva, para que puedan recibir educación sobre el quimio brain, etcétera. También la rumiación, que tiene que ver con este pensamiento constante a las mismas ideas. Rumiar se le llama esto que hacen las vacas cuando están masticando el pasto mucho rato. Bueno, a nivel mental también podemos estar constantemente y quedarnos allí. Y esto no va a pasar y yo no tengo nada que hacer. Y entonces eso puede dificultar otro tipo de afrontamientos más asertivos. Y por supuesto, la ideación suicida. No es lo mismo tener miedo o decir, bueno, yo sí me muero o esta vida no me importa, sino que tener ideas concretas de pensar en morirse y en planificar también. Y desde lo conductual, la ansiedad, pensando en esta cosa como más inquieta, más hiperventilado, que uno no sabe muy bien qué hacer, entonces no puedo dormir y que no sé qué hacer, y ando como nervioso. También el insomnio es muy disruptivo, en cuanto es como tener una piedra en el zapato. Entonces, si la persona no duerme, puede estar más irritable, empezar a tener, como decía, problemas relacionales con la familia, me siento mal. Entonces es algo que necesita apoyo. También el llanto fácil. El llanto fácil como esta cosa explosiva y en cualquier momento. No es que llorar esté mal, pero si la persona anda con esto de que, hola, ¿cómo estás? Y se nos desarma, también necesita apoyo porque puede ser que tenga dificultades para compartir sus emociones en el contexto familiar. Y esto es importante porque desde lo que hacemos nosotros en salud mental podemos brindar este espacio
de contención, y porque también está todo esto de la tiranía del pensamiento positivo, entonces que la persona tiene que estar allí, ser fuerte, y a veces en contextos médicos es cuando consigue tener un espacio como de quebrarse. Y algo que también es importante tiene que ver con el mutismo. Le prestamos mucho más atención a los pacientes más disruptivos, por decirlo de alguna manera, en que son mucho más exteriorizados y que lloran, como eso, con esta cosa más explosiva, pero también están aquellos que pasan mucho más desapercibidos, que tiene que ver con los pacientes que no dicen nada y que uno dice, oh, no, este paciente está perfecto, y sin embargo puede estar generándole muchísimo malestar emocional. En cuanto a los recursos psicosociales para el paciente, aquí tienen este continuo que les decía yo, que va desde la reacción psicológica normal hasta el trastorno psiquiátrico, y en cada uno de estos distintos etapas o niveles de malestar tenemos apoyos distintos. Entonces, ante la reacción psicológica normal, los primeros que deberían dar respuesta y apoyo a este malestar son la familia, los amigos, la comunidad. O sea, nosotros tenemos que contar con que, y poder evaluar que si la persona viene a una consulta y lo está pasando mal, explorar si efectivamente tiene una red de apoyo emocional efectiva, porque puede ser una red de apoyo súper pro desde lo práctico, pero a lo mejor no tiene necesariamente contención en la casa o en su entorno. Entonces, pero ellos deberían ser los primeros en contener, y nosotros deberíamos confiar en que sea así. Cuando los pacientes empiezan a tener síntomas leves, los que deben dar respuesta a ese malestar son el médico, la enfermera, el kinesiólogo, en el fondo cualquiera de los profesionales de la salud que estén relacionados con la atención de este paciente. Luego, solo cuando ocurre el trastorno adaptativo es que debería entrar el apoyo de salud mental. Como que antes nosotros, o sea, como que en el caso de los síntomas leves, el médico, la enfermera suelen ser los profesionales más cercanos, referentes, desde allí que deberían poder tener una contención inicial en la que uno les explique, eduque respecto a lo que les está pasando desde lo emocional o psicosocial. Entonces, trastorno adaptativo ya requiere apoyo de salud mental, y ya en el trastorno psiquiátrico de cajón hay psicoterapia y evaluar también la necesidad de psicofármacos. Entonces, si miramos esto como un continuo, en la reacción psicológica normal, lo que funcionaría mejor son los grupos de apoyo y la autoayuda, y en los casos más complejos, ahí sí que sería necesaria la atención psicológica individual. Y algo que yo creo que es fundamental entender es que esto es una responsabilidad compartida. Si bien los que se ocupan de la salud mental del paciente somos los del área, como bien digo, de salud mental, no quiere decir que el resto de los profesionales que participan en el cuidado de los pacientes no sean responsables también. No sé, cuando a mí me llega a ver un paciente y me habla de los síntomas de la quimio, de que se siente mal o que tiene alguna molestia, yo tengo una serie de conocimientos, por eso tengo formación en psico-oncología, que me permiten saber si es importante dar respuesta, informar, contactarme con el médico y explicarle, aconsejarle que quizás pida ahora con la nutricionista o con el kinesiólogo. Bueno, desde allí es que también es importante que desde los otros ámbitos que no son necesariamente salud mental, que también ustedes estén formados y tengan habilidades básicas para poder dar respuesta al malestar cuando el paciente lo presenta. Y no pensar que porque el paciente llora o el paciente le ocurre, no sé, un malestar, como que hay que llamar al profesional o dar fármacos de entrada. Entonces aquí es muy importante entender que esta responsabilidad es compartida. ¿Y qué significa? Bueno, que tenemos que ser capaces de identificar cuáles son estos síntomas somáticos o las alteraciones psicológicas que el paciente percibe como amenazantes. Entonces, no es la presencia de ellas en sí mismo, porque si la persona dice, mira, sí, en realidad me cuesta dormir, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Sabes qué? Dejé de pelear con el insomnio
Y sí, puede ser que no esté regulado, pero si necesito dormir en el día duermo, entonces descanso. Si en la noche no puedo dormir, mira, agarro un libro y leo un rato. Eso puede ser, es importante abordarlo, pero no significa que sea amenazante. Distinto es que la persona llegue y te diga, mira, tengo insomnio y en la noche no me puedo quedar dormida y entonces me angustio y me empiezo a dar vueltas y me estresa al no poder dormir. Bueno, ese es un síntoma que se percibe como amenazante. Que está ahí también en nosotros compensar, eliminar o atenuar dichos síntomas, desde la educación, hacernos cargo si nos compete, o hasta poder derivar con el profesional correspondiente para que pueda abordar este síntoma percibido como amenazante. También tenemos que ser capaces de detectar y poder potenciar los recursos propios del paciente. Entonces, yo estoy pensando, no sé, en un kinesiólogo, por ejemplo, que pasan mucho tiempo con los pacientes y en visitas reiteradas. Puede ser que él pueda abordar, por ejemplo, cómo es su red de apoyo, quién es la familia, quiénes lo acompañan, y poder decir, ay, qué bueno que tiene una familia que lo acompaña y usted deja que lo ayuden. O sea, como ese tipo de conversaciones muchas veces pueden ocurrir antes de que el profesional, o sea, de que el paciente llegue a vernos a nosotros como psicólogos o equipo de salud mental. Entonces, desde ahí, el poder explorar y visibilizar cuáles son estos recursos, potenciarlos, es muy importante. También poder aumentar la percepción de control, y ahí puede ser como, no sé, si es una persona que vive lejos, citarlo en la mañana, a lo mejor la percepción de control puede ser algo como, en lugar de darle una hora y decirle, venga mañana a las 5, poder decirle, bueno, ¿a usted qué le iría mejor? ¿Venir en la mañana o venir en la tarde? Y en base a eso, sé que no siempre es tan fácil, pero si el paciente pudiera tener la posibilidad de escoger si en la mañana o en la tarde, eso da sensación de control. O la quimio en la mañana o en la tarde, o el fármaco, no sé, o el alimento A o el alimento B, son cosas que no es como usted escoja, en el fondo es, ante esta variedad de situaciones que yo le doy, usted puede escoger, y eso ayuda muchísimo también. Podemos modificar y compensar su estado de ánimo, desde todo aquello que ayuda a favorecer un mejor afrontamiento, que no quiere decir esto de la tiranía de no, usted tiene que estar bien y tirar hacia adelante, sino que promover sobre todo, más que el estar bien, que, insisto, con todo lo que vimos que podía tener en términos de impacto la enfermedad, me parece que es exigir demasiado, sino que nuestro objetivo sea que el paciente esté tranquilo. ¿Y qué es lo que ayuda a usted? Que si está triste, pueda estar triste tranquilo, y si está bien, que pueda estar bien tranquilo. Y por otra parte, aumentar la gama de satisfactores. Y ahí pienso en, no sé, si el paciente tiene que hacer ejercicio y le gusta salir a caminar, bueno, quizás es mejor que salga a caminar y dé una vuelta a la manzana acompañado de su nieto, que puede ser una instancia de compartir y además hace ejercicio. Entonces, en las indicaciones que se hagan, poder evaluar cuáles son estas cosas que pueden ser gratas para el paciente o cómo podemos ayudar a que puedan ser mejores. Y ya casi para terminar, él es Albert Llobel, es un médico español, falleció, él tuvo cáncer, y que dice esta frase de: algunos médicos te informan, pero no te comunican, te oyen, pero no te escuchan, te atienden, pero no te acompañan. Y me gusta muchísimo lo que dice, porque creo que habla un poco también de lo que hablaba Eric Kassel al inicio, en esto de los que sufren son los cuerpos, no las personas. Y entonces, esta frase me hace sentido no solo en términos de algunos médicos, sino que como profesionales del ámbito de la salud, que vamos a acompañar a un paciente oncológico, ¿qué tipo de profesional queremos ser? ¿Del que solo informamos o de los que tenemos un diálogo con los pacientes, en el que nos interesa ver si entendió lo que le decimos, si tiene dudas, si escuchamos realmente lo que nos está diciendo el otro desde lo verbal y lo no verbal, y si no solo cumplimos con lo técnico, sino que también acompañamos a los pacientes en este proceso que es tan inhóspito. Yo, con la experiencia que tengo acompañando pacientes en el contexto oncológico, viendo lo mal que lo pueden llegar a pasar, no me imagino lo que es estar en su lugar, no me lo imagino.
no tengo ni idea cómo estaría yo si me encontrara en ese lugar. Él sabe mucho más de su enfermedad y de lo que le va ocurriendo de lo que sé yo. Sin embargo, yo sí que tengo una mirada de haber visto muchos pacientes con muchas experiencias y desde allí, que al saber más o menos cómo es el proceso, qué es lo que viene, que puedo ser una buena compañera de camino. Entonces aquí la pregunta, un poco como les decía, es, bueno, ¿de qué tipo de profesionales queremos ser? Y esa es la reflexión. Muchas gracias a todos. Grande Alejandra Chandía. Oye, Oye, espero no haberme tenemos... pasado mucho con el tiempo. Sí, te pasaste tiempo. Vamos a hacer unas preguntas porque este tema es muy... Ya como no vamos a tener preguntas toda la mañana, así que vamos a cortar un poco el descanso. Lo lamento a la gente que quiere descansar. Pero bueno, para empezar, la gente por interno está pidiendo el artículo que dijiste que era de lectura obligatoria, que había que leerlo como una vez al año. Así que te voy a pedir Sí. que si lo tenéis por ahí, Te lo me lo mande, mando. me lo mande y yo lo voy a poder dejar en la web de donde van a quedar las clases, para que la gente Perfecto, lea una vez al año, y me lo leo yo también, por cierto. perfecto, perfecto. Oye, aquí voy a filtrar un poco preguntas, pasar unas 10 preguntitas. Preguntan, ¿qué recomiendas para manejar la conspiración del silencio? Que no quiere que le informen del diagnóstico al paciente o del pronóstico. ¿Qué A ver, recomiendas, Ale? lo primero que hay que entender es que en la conspiración del silencio lo que suele haber es un querer proteger al otro. Entonces parte desde una buena intención. Yo creo que eso es lo primero. Porque si yo valido al familiar y le digo, mira, yo entiendo que lo que tú quieres es evitar que tu familiar sufra, pero también le explico los beneficios de la comunicación y por qué es importante que el paciente lo sepa, podemos negociar hasta dónde entregar información, porque además la entrega de información no es un acto único, es un proceso. Entonces lo que recomiendo es negociar con la familia, primero validar que la familia tenga estas aprehensiones, negociar con ellos desde hasta dónde podemos contar o no. Ahora, también es importante informarle a la familia, eso, explicarle por qué es importante que lo sepa, que es importante en términos de proceso de toma de decisiones, que los vamos a estar acompañando, y que no es que uno entre y le diga al paciente, usted tiene cáncer, aquí lo dejo con esta situación y yo me voy. Entonces, si uno hace este acompañamiento, la mayoría de las familias lo reciben bastante bien. Porque además se dan cuenta de lo complejo que es mantener una situación que a nosotros nos pasaba muchas veces. ¿Cómo no le decimos que el paciente viene al centro del cáncer? Entonces ocurre mucho que el paciente, o sea, la familia cree que el paciente no lo sabe, pero el paciente sabe que algo le pasa, entonces es como todos sabemos, pero nadie dice nada. Entonces, eso, Y en la informar práctica y negociar. igual me ha tocado ir en general de preguntas, obviamente no le digo, oiga, señora, usted tiene cáncer, no, pero le digo, mire, ¿sabe qué? Yo soy oncólogo, le digo al paciente, oncólogo, nos dedicamos al tratamiento del cáncer, yo tengo una información que darle a la paciente o al paciente, y le digo, ¿usted prefiere que yo, delante de los familiares, usted prefiere que yo lo hable con sus familiares, o que lo hable con usted, o que lo hable con todos? Y 99% de las veces me han dicho, prefiero que lo hablemos todos, pero hay una vez que me dijeron, prefiero que mis familiares se vayan, que ahí se armó la cuestión al revés, pero la gente en general quiere tomar parte de esa decisión, pues de la información del paciente. Sí. Oye, preguntan, ¿dónde se puede formar uno como psico-oncóloga? Tiro gente ya se quiere formar ya. ¿Dónde se puede formar? Bueno, la Universidad Diego Portales tiene un diplomado y también la Universidad Austral en Valdivia tiene un diplomado del cual soy parte, entonces, y de hecho el próximo año están viendo la manera de hacerlo online. Yo creo que si algo bueno nos va a traer la pandemia es que seguramente va a haber más ofertas formativas en ese contexto. No sé qué estarán haciendo en España, pero como digo, en España tienen muy, muy buena formación también, pero si no acá en Chile, el de la Diego Portales es específico de psico-oncología, es abierto para todos los profesionales de la salud, el de Valdivia no sé si es específico para psicólogos, pero ahí hay dos programas formativos. Oye, acá hay una pregunta que es medio como también para los oncólogos. Dice, ¿sería conveniente que en el momento del diagnóstico o la sospecha esté presente el profesional de psicología? ¿Qué piensas tú, Ale, del momento del Escucha, diagnóstico?
En el Hospital de la Paz en Madrid tienen ese sistema, yo creo que es un sistema muy bonito en el que hacen esta suerte de acogida, entonces está el oncólogo, está la enfermera y está el psicólogo. Creo que las ventajas de eso es que podemos ir chequeando qué es lo que entendió el paciente, podemos como hacer un mejor abordaje y una primera educación de decirle, bueno, es normal que haya malestar, somos un equipo, entonces, o sea, yo creo que si hubieran recursos, creo que de todas maneras sería la mejor forma. Y si no, que sería súper importante que la mayoría de los pacientes ojalá fueran derivados al menos a evaluaciones de salud mental, como una manera de establecer el vínculo, porque después es mucho más fácil, como considerando que forma parte de... y porque se evitan cosas que a veces nos pasaban en el hospital, y es que el oncólogo va, habla con el paciente, y yo, qué bueno, hablaste del tema, llegaba yo la psicóloga, y el paciente había entendido cualquier cosa, y eran temas complejos que yo no podía abordar. En cambio, si estamos ambos presentes, a mí se me abre la puerta para después poder hablar de temas de diagnóstico, oye, pero lo que el oncólogo te dijo, porque estuve presente en la conversación. Entonces yo creo que desde allí, que sería un beneficio que efectivamente esto se pudiera hacer en dupla. De acuerdo, yo al final le diría, yo siempre lo ofrezco a los pacientes. Muchas veces dicen que no, pero hay que ofrecerlo, por lo menos. Y también, bueno, no sé, yo tengo un amigo que hizo paliativos en Estados Unidos y que trabaja en Nueva York, y los de paliativos tienen un beeper, y los de onco lo llaman para cuando la conversación se va a poner trascendental, y llegan, y los vipean y llegan, ellos van a las consultas. ¿Sí? Lo ideal es hacer esto en equipo. Oye, preguntan, ¿qué piensas de contarle a los hijos, a los niños, digo, de los pacientes? Entonces, yo no sé bien a qué se refiere Tamara Reyes, que es la que pregunta si cuando los niños tienen cáncer o si cuando el papá tiene cáncer y el niño no, y hay que contarle al niño, pero cuando el Bueno, niño tiene cáncer. Cuando el en niño tiene cáncer. cualquier caso, la información es fundamental. Yo creo que el tema no es informar o no informar, sino que cómo decimos las cosas y adecuar esa información a la situación que ocurre hoy día, porque ¿qué es lo que nos asusta? Decir cáncer y que tengamos que hablar de muerte. Entonces, es paso a paso. Hoy día hay una enfermedad, explicar, porque todo lo que no expliquemos queda sujeto a la imaginación, y la imaginación siempre es nuestro peor enemigo, en el caso de los niños aún más. Entonces, poder explicarles que no es una enfermedad cualquiera, pero que hay un médico que acompaña, que por eso les pasan cosas. En ese contexto, hay un video maravilloso, es una charla TED, que habla más bien de la muerte, no de la enfermedad, pero yo creo que aplica exactamente igual, de Alejandro Nespral, que se llama ¿Cómo hablar de la muerte con los niños? Él es un paliativista argentino que está en Bariloche y creo que es maravillosa y que puede ayudarlos, es una charla TED cortita, a tener orientación sobre el tema, porque de verdad él lo explica muy bien. Entonces, eso puede ser un recurso muy útil. José, también te puedo mandar el link, y si puede quedar colgado como recursos de apoyo, mejor. Buenísimo. Oye, Ale, te agradezco mucho por tu presentación. La verdad, tenemos que ir al recreo, ¿ya? Me gustó mucho, obviamente, no esperaba menos. Y quedamos pendientes de tus recursos que nos vas a enviar para yo colgarlos en Perfecto. la web. Y obviamente van a quedar invitadas para la próxima versión del curso. ¿Ah? Así que muchas Bueno, gracias. muchas Y por gracias, favor, José, a ti por la invitación. grande, grande, grande. Muchas gracias, Ale. Y entonces recreo tenemos y volvemos en más o menos 10 minutos para seguir con clase.